punto de partida para analizar la idea de crisis podemos recurrir a su etimología. En su origen griego, crisis alude al momento de la decisión, pero no una decisión cualquiera, sino el análisis sobre una cosa después de que ésta se haya dividido en partes. Estos dos sentidos, el del juicio sobre algo y el de separar o cribar, aluden a una coyuntura donde se da un cambio brusco, un punto de inflexión en un determinado proceso, situación o estructura que de repente se vuelve inestable. En definitiva, una situación de crisis es la que nos obliga a tomar una decisión urgente para salir de ella. Se puede hablar de crisis en muchos sentidos. Se puede tener una crisis psicológica, pasar por una crisis de matrimonio, vivir una crisis económica y, como sucede en nuestros días, podemos hablar también de una crisis sanitaria. Todas estas ideas particulares de crisis aluden a un cambio traumático que hace que las cosas no funcionen como deberían hacerlo normalmente. Pero, ¿qué sucede exactamente con una idea más general de crisis? ¿Qué nos puede decir la filosofía sobre este concepto? Esta pregunta es fundamental para quienes nos dedicamos a ver la actualidad desde la profundidad conceptual de la filosofía o la historia de las ideas éticas y políticas, como es el caso de este diccionario filosófico COVID-19 impulsado por el grupo Teoría Cum Praxis, con el que pretendemos revisar los conceptos viejos abordados desde una perspectiva nueva. La pregunta por el origen de la idea filosófica de crisis, tal y como la entendemos hoy día, nos remite al universo conceptual y a la insólita experiencia del tiempo que inaugura la modernidad. De algún modo, podríamos decir que crisis y modernidad son conceptos inseparables. Así lo plantea Hegel, como siempre de un modo algo críptico, en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu. Dice Hegel: no es difícil darse cuenta de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser allí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. Los tiempos modernos surgen, por tanto, como una pregunta constante por su propia naturaleza a su vez en crisis, que podemos resumir en una triple pregunta. Primero, ¿cuáles son los fundamentos? Crisis de legitimidad. ¿Cuáles son los valores? Crisis de normatividad. ¿Y cuál es nuestro papel en la historia? Crisis de identidad. La crisis, por tanto, como una ruptura de la manera en la que vemos el mundo o como creemos que deberían ser las cosas normalmente. Una crisis tanto de la realidad política, social, como de nuestra propia vivencia subjetiva, temporal, psicológica, de un momento histórico. Hay una famosa frase del filósofo italiano Antonio Gramsci con la que describía el convulso periodo de entreguerras del siglo XX. La crisis consiste específicamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Y justo después añadía: en este interregno se contemplan los fenómenos siniestros más variados. La idea del sociólogo polaco Zygmunt Bauman de presente líquido puede ser útil también. Con este concepto se señala el fenómeno según el cual las estructuras e instituciones sociales se descomponen en menos tiempo del que es necesario para consolidar las nuevas. El interregno gramsciano pone el foco de atención precisamente en este mismo fenómeno. Recordemos, la crisis consiste específicamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Gramsci no dice no nace, sino no puede nacer. Estas reflexiones pueden ser oportunas para cuestionarnos si es posible seguir pensando la idea de crisis en sentido tradicional, como un momento puntual, decisivo, crucial, pero pasajero, entre dos etapas, o más bien se ha producido una diferencia cualitativa y vivimos en una crisis sin fin, permanente, que no parece terminar nunca. Una crisis que se ha convertido en el orden social mismo, o por decirlo con una fórmula más actual, la crisis como una nueva normalidad. La crisis de nuestros días tiene su causa en la aparición de un nuevo virus, pero inmediatamente ha provocado una crisis económica que ha afectado a buena parte de los dominios de la vida humana, al sistema político, a las estructuras sociales y culturales, a las relaciones entre personas y a los propios ritmos de la vida individual. Y esto mediante una dinámica temporal paradójica, la cual se percibe al mismo tiempo como una aceleración técnica, social, cultural y como un presente cristalizado, perpetuo, donde la relación con el pasado y el futuro ha perdido su fuerza hasta el punto de que no sabemos, no podemos imaginar cómo será en muchos aspectos el mundo de mañana.
Pero si hay algo claro es que para las generaciones más jóvenes, que son también las más precarias, la idea de crisis se ha hecho coextensiva a su vida misma, ya que no han conocido otro estado de cosas que no sea el de la crisis. Hay autores que han hablado de la gestión y administración de las crisis como un verdadero dispositivo de gobierno. Por ejemplo, Dardot y Laval han expresado cómo las crisis se han convertido en una forma de gobierno y han sido asumidas como tal. De la misma opinión es Andrea Fumagalli, quien advierte que la crisis deviene instrumento de gobernanza y por lo tanto una crisis permanente. La crisis se convierte en norma. No podemos olvidar que para las clases dominantes las crisis no son a priori un problema, sino una oportunidad. Como recuerda, por ejemplo, Milton Friedman con su célebre frase «Solo una crisis, real o percibida, produce un cambio real». O también reflejan las palabras de un asesor económico del expresidente Obama que han vuelto a ponerse de moda. Nunca dejes que una grave crisis se eche a perder. Lejos de ser fenómenos negativos o inoportunos, las crisis pueden ser aprovechadas y manipuladas para llevar a cabo políticas y transformaciones sociales que en otras condiciones serían imposibles. Gracias a la difusión de situaciones de estrés o shock donde tanto los individuos como los estados necesiten ser rescatados o salvados. Esto ha sido evidente en la gestión de la crisis del 2008, donde la crisis fue un instrumento de gobernanza que se valió de la asfixia financiera y la trampa de la deuda para imponer privatizaciones, flexibilización del mercado laboral o reducción del gasto público. En este sentido, los últimos movimientos a nivel europeo para afrontar la crisis económica provocada por el coronavirus, no parecen muy diferentes a los que ya se produjeron hace más de una década. Estos apuntes e ideas nos ponen sobre la pista de una mutación social y por lo tanto también conceptual, filosófica, en el significado de la experiencia de crisis bajo las condiciones actuales de acumulación capitalista. Si la experiencia misma de crisis ha cambiado radicalmente, también debería hacerlo la idea filosófica que tenemos de ella. En nuestros días se sigue hablando con el vocabulario propio de la coyuntura y lo temporal, recesión, desaceleración, alarma, excepción, para referirnos a fenómenos y procesos que en realidad se han vuelto estructurales, lo que debería indicarnos que no resulta especialmente útil referirnos a la crisis como un momento de desequilibrio, sino más bien como una regularidad, un estado permanente. La crisis ya no es el momento crítico de desequilibrio e inestabilidad, sino aquello que remite a procesos estructurales que constituyen la paradójica situación de la crisis como statu quo, el cual ya no se identifica con la ruptura brusca y breve de un equilibrio, sino con un estado de crisis permanente, sin fin. El interregno del que hablaba Gramsci, en nuestra época, ya no sería tanto el espacio entre dos órdenes sociales, sino el orden social mismo, donde constantemente lo viejo se resiste a morir y lo nuevo no consigue nacer. Por desgracia, seguimos en ese interregno, y es demasiado pronto para saber cuál será la dirección histórica de nuestras sociedades a causa del coronavirus, pero no le corresponde a la filosofía adelantarse al futuro.